Vamos a hablar de otros temas que han sido resonantes en la jornada. En un ratito también estaremos hablando más profundamente sobre la cuestión Moyano. Pero hoy, además de todo lo que tuvo que ver con Hugo Moyano, Pablo Moyano y todo el contexto alrededor de la situación, también se dio un avance en la justicia referido a la causa de los cuadernos, la causa de las coimas. Un nuevo declarante, un nuevo empresario que se presentó ante Bonadío, tenía que ir a declarar, Marcelo Vintilli, y dijo: no tengo nada que ver con esto, nunca pagué coimas. Vamos a recibir a nuestro invitado para hablar de estos temas y preguntarle muchas de las cosas que él conoce. Alfredo Popritin, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer. Pensaba en la causa de los cuadernos y la cantidad de información que ya hay, que debe tener seguramente tanto el fiscal como los fiscales, en realidad, como el juez Bonadío, para avanzar en la causa. ¿Cómo se trabaja en ese material tan gigante para no perder el hilo de cada uno de los personajes que integran la causa? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que permitió avanzar rápidamente fueron justamente los testimonios de los arrepentidos, ¿no? Esto acortó mucho las distancias y permitió tomar decisiones judiciales, procesamientos en forma rápida. Pero en ese interín se fue acumulando, acopiando, y creo que en estos últimos días también, gran cantidad de información documental. Claro. Datos. Creo que hoy hubo un allanamiento donde se secuestraron cheques inclusive. Todo esto tiene que ver con un posible peritaje contable que en algún momento va a haber que hacer. ¿En esos peritajes contables se puede determinar si hubo un pago, fehacientemente si hubo un pago de coimas? O sea, dudo mucho que se ponga, aunque ha habido casos, que se pongan por escrito tal dinero a... Bueno, en la causa Cromañón estaban en los cuadernos, ¿te acordás, no? Los pagos a la policía y demás. Uno tiende a creer que es como la tarjeta de crédito con las compras que uno no quiere declarar. Suele pasar las cosas más increíbles, ¿no? Porque ocurre que las empresas tienen un problema, que le facturan la totalidad, las empresas constructoras me refiero, le facturan la totalidad al Estado, porque prestan servicios al Estado, por las obras que realizan. Entonces todo es blanco y reciben dinero, digamos, supuestamente ya con sobreprecios, o sea, con valores inflados. Eso generaría, en principio, unas ganancias enormes si no toman algún tipo de medida. Bueno, el contador que va a verificar, que va con la lupa y mira esas contabilidades, seguramente va a mirar los gastos, si esos gastos son genuinos, si los incorporaron a través de facturas apócrifas, quizás algún tipo de gastos para bajar utilidad. Todo esto permite armar un esquema, digamos, de posibles irregularidades y tal vez por deducción se llega a la conclusión de que hubo pago de coimas. Estoy pensando en aquellos que hoy forman parte de los arrepentidos o de los imputados colaboradores en esta causa. Los que mencionaron delante del juez que efectivamente pagaron coimas, intuyo que querrán de algún modo demostrar cómo fue ese camino y de dónde lo sacaron. Por lo tanto, probablemente sus propios contadores estén habilitados para mostrar parte de esa documentación. Sí, debe haber situaciones distintas, sospecho. En general creo que los arrepentidos trataron de hacer ver o de declarar, no sé si puede ser cierto o no, que el pago proviene ya de ganancias distribuidas entre los accionistas o honorarios repartidos entre los directores, digamos, cosa de dejar de costado la responsabilidad de la empresa. Lo que ocurre es que en la medida que se determine que ha habido sobreprecios, ganancias infladas, pago con esas ganancias de coimas, etcétera, etcétera, en algún momento va a tener que haber un reclamo a estas empresas para que devuelvan parte de ese dinero, ¿no? Una consulta, ya que usted trabajó mucho mano a mano con la justicia, ¿no? Sí. Los contadores no tienen obligación de secreto como tienen los psicólogos, los médicos, los abogados. Sí, en principio sí. En principio sí, pero tienen no el secreto profesional, exactamente. O sea, no se ven obligados a... Porque no conozco ninguna causa de corrupción en la que, o sea, a excepción de uno o dos contadores, el resto de las empresas. Bueno, si no son citados, no son convocados, no van a poder declarar, pero me parece que en algún momento lo serán, especialmente aquellos auditores que controlaron estos balances y que cuentan con análisis efectuados de esos periodos, de esos años,
y seguramente le tuvieron que haber saltado algún tipo de disparador de irregularidades o hechos, digamos, anormales que le permita determinar si hubo o no hubo sumas que no son coherentes de un año para el otro, si los índices son llamativos, los índices de los distintos rubros que componen los balances. Lo que pasa es que uno piensa en otros casos, por ejemplo, la empresa que auditó a Enron por cuestiones mucho más leves que estas, tuvo que cambiar el nombre y mudarse de país. Y uno acá en Argentina se encuentra con que los auditores no son de dar cuentas. Yo creo que en principio hay todo un manto de, digamos, no sé, semi-impunidad y de protección de todavía de estas empresas y de los empresarios. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque se quiere seguir adelante con los mismos empresarios que aparentemente serían quizás algunos de los más importantes vinculados con la obra pública, si todos ellos son desplazados. Por ejemplo, en Brasil, gran parte de estas empresas que han cometido este tipo de delitos, en el caso de Odebrecht, de Lavallato, han quedado desplazadas, no pueden seguir siendo proveedores del Estado, hasta tanto devuelvan, reconozcan sus culpas y devuelvan las sumas cobradas además y paguen las multas. Bueno, todo esto acá todavía ni siquiera se comenzó a hablar. Alfredo, en esta instancia en la que usted decía seguramente muy pronto las pericias forenses respecto de la documentación y todo esto, muy pronto, o bueno, en algún momento que probablemente no sea muy lejano, tendrán que hacerse. ¿Cuál es el peso real que tiene esa pericia o esas pericias a la hora de una definición? Digo, que no se caiga la causa. Bueno, en principio los peritajes tienen que hacerse con muchísimo cuidado. Digamos, los trabajos que hagan los peritos tendrá que ser sumamente objetivo, pero contundente. De cualquier forma, eso está garantizado. ¿Por qué? Porque no trabajan los peritos oficiales de la Corte solos, sino que lo hacen con el acompañamiento de los peritos de las partes. Las empresas van a colocar, a designar sus propios peritos que van a trabajar junto con los oficiales y ellos van a hacer una especie de control, va a haber grandes debates seguramente y no va a ser nada fácil. Va a haber que seguramente también analizar los costos de las empresas y pedir información a las empresas de la elaboración de los costos al momento de licitar, de proponer, de ofertar en las licitaciones. Cómo llegaron a los valores cotizados para ver si esas diferencias entre los precios ofertados y las licitaciones ganadas y los costos reales de las empresas dan rentabilidades razonables o son disparatadas. Bueno, ese caso pondrá en evidencia en cada momento si ha habido irregularidades y habrá que tomar medidas. El juez tendrá seguramente alguna suerte de información. Un juez de instrucción en lo penal tiene la capacidad como para tener una sana crítica a la hora de qué decisión tomar sobre las empresas o está más capacitado un penal económico? No, son en realidad ni uno ni otro, digamos, los que tienen la capacidad como para darle a los jueces la información adecuada son los expertos contables, que son los peritos, podrán ser los peritos de la Corte, y hay otros cuerpos periciales existentes. Ningún juzgado, ningún juez, ningún fiscal está en condiciones de emitir un dictamen definitivo si no se apoya en un peritaje o en un estudio contable. Acá en la causa de los cuadernos tenemos, como hablábamos recién, el tema de los arrepentidos, los peritajes, las pruebas. Arrancó con los cuadernos, pero después fue ampliándose la cuestión hacia otros lugares. Le quiero preguntar por las causas que lo involucran a Hugo Moyano, varias de ellas relacionadas con corrupción y muchas de ellas relacionadas también con cuestiones que tienen que ver con sobreprecios, en el caso de licitaciones espurias dentro del propio sindicato y dentro del Club Atlético Independiente. Digo, ¿es tan fácil, o por lo menos es el mismo camino que se lleva con esta causa, o hay que ir buscando otras cuestiones, básicamente porque aquí no hay arrepentidos y probablemente los peritajes sean un poco más complejos? Sí, aquí hay otro problema o diferentes temas que en algo tienen alguna similitud, pero en otras cuestiones son diferentes. Acá creo que lo que se nota es una obra social en una situación de crisis financiera, porque ha efectuado pagos por sumas muy, muy elevadas, muy importantes,
Pero claro, los contratistas con los cuales ha operado resultan ser miembros de la familia de los Moyano. Digamos, son empresas que pertenecen al grupo en forma indirecta, un poco solapado, pero esto ya está reconocido incluso por la familia Moyano. Entonces, ahí se genera una especie de conflicto de intereses. Esto no debiera ser así, porque lo que se nota es que bueno, la obra social de Camioneros ha quedado sumamente endeudada y estas empresas han tenido enormes beneficios. Entonces, la pregunta que uno se hace a priori antes de ver los números en detalle, es decir, los valores que se cotizaron en los trabajos que se hicieron, en las construcciones y en las obras que llevaron a cabo, o en los productos que han provisto, o los servicios que han provisto a la obra social o al sindicato, ¿se hicieron a precios razonables? Bueno, eso habrá que analizarlo, habrá que comparar valores de mercado. Hay un trabajo bastante profundo a realizar allí, ¿no es cierto? Ya que hablamos de Moyano, las causas, tenemos la de la obra social, y cómo pueden terminar vinculándose con la otra causa que fue la que fue noticia durante toda la semana, ¿no? Cuando empiezan a aparecer cuentas en otros lados, y cómo funciona eso de las transferencias. ¿Es legal, más allá de que no sea legítimo, o es legítimo, más allá de que no sea legal, tener el dinero protegido en otra cuenta? ¿Vos te referís a Independiente? Exactamente. Y a la cuenta del exterior. Bueno, aparentemente es una cuenta que ya existe, según dicen, ¿no es cierto? Eso, uno no tuvo acceso a la información en forma directa, pero sería alguna cuenta que ya existe hace largo tiempo atrás y que se utiliza en los casos en donde se producen ventas de jugadores. Bueno, habrá que analizar, digamos, durante un periodo de tiempo, digamos, hacia atrás, todos esos movimientos en esas cuentas, qué se registró en la contabilidad, qué coincidencias y qué discordancias hay entre los valores que constan en los extractos de esos bancos o de ese banco del exterior y lo que está contabilizado, que aparentemente aparece en los balances del club, ¿no es cierto? Pero lo que sí habría que ver es si todo ese dinero resultante de la venta de los jugadores ingresó ¿no? a donde debía ingresar y fue movido debidamente. Alfredo, muchas gracias. Al contrario, un placer.